Hola, bienvenidos a Amigas en Sangre. El podcast donde le contamos historias de crímenes de la vida real. Yo soy Magali. Y yo, Fulvia. ¿Cómo están hoy? Bueno, aquí con este clima loco, que hace frío de nuevo, no sé qué pasa, entonces esto es lo que enferma a todo mundo. Pero bueno, navegando ya, esperando que ya vaya en franca mejoría, que definitivamente así debe ser, ¿no? No, yo digo que siempre los días que yo estoy libre, llueve o está frío. La semana pasada, ¿qué día fue? Creo que fue lunes, martes. Precioso el día, la temperatura, y yo el sol, trabajé los 2 días. y la niña en la escuela, etc. Hoy estaba viendo, yo no sé si recuerdas ese caso, si alguna vez lo llegaste a escuchar, sobre una mamá que mató a sus 3 chiquitos. ¿Cuál? Es que estaba viendo noticias y vi que el papá corrió la maratón de Boston en memoria de los niños. Fue el caso de la familia Clancy de Massachusetts. ¿No recuerdas? Era una mamá que tenía una niña de 5 años, un niño de 3 y un bebé de 8 meses. Los estranguló, los mató, después intentó matarse, supuestamente por depresión postparto. ¿Pero no logró matarse o sí se mató No, ella? ella no logró matarse. Declararon a los pequeños, la de 5 y al de 3 en la escena, los declararon muertos. Al bebé de 8 meses lo trasladaron al Boston Children's Hospital y ahí duró 2 días más y después falleció. Pero qué historia tan terrible. Ella intentó, al parecer, bueno, según lo que he leído, no se sabe si fue que resbaló o se tiró, pero cayó de un segundo piso y entonces quedó bastante maltrecha. Al parecer está inválida y bueno, entonces tiene el juicio pronto. Wow. Pero qué cosa tan... De verdad que la mente humana es una cosa bien, bien delicada y complicada. Porque de pasar a ser... Ella es enfermera. Y de pasar a ser una madre abnegada a de repente que me entra una cosa y quiero acabar con la vida de mis hijos. O sea, eso es bien peligroso. La depresión postparto es algo real. Sí. Gracias a Dios yo no sufrí de eso a pesar del trauma que yo tuve. Pero yo sí he escuchado de gente que de verdad, y eso es algo que tú no controlas los pensamientos. Yo diría que es verdad, sabes que cuando yo tuve el nene más pequeño mío, yo creo haber pasado por la depresión postparto, pero en realidad como que es una historia bastante loca porque en el sentido de que cuando estábamos en esa casa que nosotros vivíamos, se veían muchas cosas extrañas en esa casa. Y yo sentía que yo me iba a volver loca. Nosotros nos habíamos acabado de mudar a esa casa y eran unas cosas como de lo paranormal. Que en realidad yo no soy tan creyente de cosas así. Y no sé si era porque en ese momento yo estaba en un estado vulnerable, pero desde el momento en que nosotros nos mudamos a esa casa, tan pronto nació mi hijo, que nació unos días después de mudarnos a la casa. ¡Qué miedo! Bueno, ni siquiera, porque antes de yo tener el nene, mi papá cayó en el hospital como a 5 días de estar metido en la casa, entubado. Y yo en ese tiempo tuve un accidente de carro, le pegué a una mujer, tuve 2 accidentes de carro. La nena mía se cayó y se rompió los 2 dientes del frente. La casa siempre estaba fría. Seguíamos llamando a la gente de la calefacción a ver si iban a ver si no encontraban nada con defecto. Se veían muchas cosas, se escuchaban muchas cosas, era como una, ¿cómo te digo? Una pesadez en el ambiente, Sí, algo extraño. bien pesado. Pero tú me habías contado, porque ya habíamos hablado de este tema, tú me habías contado que no solamente lo sentiste tú, así que no lo puedes atribuir al posparto. Sí. Bueno, no fue lo que sentí, sino lo que sentía en ese momento. Sí. Porque yo sí me sentía bien deprimida, me quería dejar de mi pareja, yo no quería estar más en esa casa, yo no quería más ni Aparte de estar las hormonas, viva. era todo, era como una mezcla. Fue un tiempo bien oscuro en mi vida. Mira tú, que es triste pues porque también es el nacimiento de una nueva vida, entonces tú esperas, pero son cosas que pasan y hay mucha gente que experimenta, o sea, tú, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Porque estamos hablando de algo paranormal, pero yo sentí en ese tiempo que yo estaba pasando por una depresión. También. Sí. Sí, Era porque como una mezcla. yo me imagino que lo que estaba pasando en la casa y como yo me sentía de por dentro, como que Sí, todo más hormonas te tenía triste, claro. Sí, estaba muy triste. Ay, no. Yo de verdad que no me puedo imaginar porque, mira, por ejemplo, yo vi, creo que hace unos días también, una muchacha que estaba hablando de eso, que había experimentado pues la depresión postparto, ya lleva más de un año en eso, luchando, tomando medicamentos, o sea, es algo de verdad serio que la gente no piensa, pero yo he escuchado que vienen pensamientos feos a la mente, quitarse la vida o a quitar la vida a tu bebé, y eso es algo, o sea, los cambios y desbalances hormonales que tiene una mujer durante el embarazo, después, eso es cosa seria, eso no es relajo. Y recién han habido muchas historias también, no sé si viste la muchacha que se comió a su bebé.
¿No lo viste? No. Sí. No Ay. he buscado mucho en él, pero sí se lo comió. ¿Cómo Desde fue días eso? de nacido. ¿Hace cuánto fue eso? Recién, hace como 2 meses. No te pero puedo creer. ¿Cómo fue eso? no he leído la historia así todavía. Vi un programa de Court TV durante el eclipse. Una muchacha que era una terapeuta, ella y todo, decidió matar a sus hijos y a su pareja durante el eclipse. Oye, Y se mató ella también. Manejó su carro, un Porsche que tenía más de 100 millas y murió. Una cosa, no he visto, mira, he estado perdida, bueno, es que he estado medio... la salud mental es muy Sí, importante. de verdad que sí, es algo bien, bien importante. O sea, uno nunca sabe. Y yo sé que en la comunidad latina es un poco tabú hablar. Bueno, yo No, sé que es los que... tiempos han cambiado, pero siempre como que uno se siente que lo van a juzgar por cómo uno se siente y eso. Ah, de Y que no estaba el busca psicólogo ayuda. hasta loca. No, Ajá. mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que es igual que cualquier cosa. ¿Te duele el estómago? Vas al Vas al... doctor. Ajá. Te duele lo que sea. Entonces, así mismo el cerebro, la mente, Ujú. hay que usar terapia y eso. Yo pienso que más tabú era antes. Como los tiempos Ahora, han yo cambiado. siento que ahora ya eso es algo más abierto y algo normal que uno, de hecho, todos deberíamos Yo supongo que es algo tener normal terapia. acá, en los Estados Unidos. Sí. En los países de nosotros, la gente juzga por cualquier cosa. Yo siento que en Panamá eso está cambiando mucho porque hay mucha gente que está dándole visibilidad Ujú. a esos temas que son tan importantes, que habla abiertamente, entonces lo normalizan y está bien, pues porque así la gente que, oh, no me siento tan rara, tan bicho raro porque voy a terapia, ¿no? Al contrario. Yo he estado en terapia porque lo he necesitado y de verdad que ha sido muy provechoso y de hecho me gustaría regresar, pero tengo que encontrar como el psicólogo o la psicóloga con la que haga clic. Parece mentira porque también hay que tener clic. Con el psicólogo o la psicóloga, de repente el background latino también puede ayudar. Tema cultural, parece mentira, pero aunque ya yo vivo acá mucho tiempo, el tema de la cultura es distinto. Entonces, a la hora de expresarse de lo que sea, Ellos no uno tiene que entienden. buscar algo. Sí, no es lo mismo. No. Parece mentira, pero a veces no es lo mismo. Entonces hay que buscar algo más afín. Pero aparte de hablando de eso, pues tantas cosas, suplementos también para ayudar al cerebro, magnesio, Lion's Mane, tantas cosas que ahorita yo sigo a un doctor que es un neuroscientist en Instagram. Me encanta porque siempre da tips de cosas para hacer y parece mentira, pero también el tema del Alzheimer. Oh, sí. Las mujeres estamos más expuestas a eso, pero eso se puede tratar de prevenir. Sí. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer para suplementarse y uno nunca sabe porque puede, gracias a Dios que en tu familia no venga, ¿no? El Alzheimer, pero uno nunca sabe. Entonces el cerebro también hay que alimentarlo. El ejercicio, sobre todo las pesas, todas esas cosas, esas ayudas, pues como quien dice, que uno puede implementar a su vida para ayudar al cerebro porque, oye, no hay nada mejor, Dios primero, que uno llega viejo y sanito, ¿no? Clarito de mente. Y eso de estar en el teléfono todo el tiempo, Ay. en esa jodedera de Sí. jueguitos y eso lo que hace es que daña el cerebro, lo Sí. pone como puré de manzana, como que Hay que activarlo, hay que hacer también sopas de letras, ese tipo de Sí, cosas. esas cosas así. Mantener el cerebro oxigenado. El oil pulling Sí. también es muy bueno. El aceite de coco, 100% natural, es muy bueno para eso también. Ya yo me pedí mi magnesio, quiero que sepa, porque no había empezado a tomar. También ayuda para dormir y descansar mejor. Para los dolores musculares. Sí, así es. Así que ya yo voy a empezar a tomar mi magnesio. Te contaré cómo me va. Y ya que nos dimos guille de doctoras aquí, Ya, sí. vamos ya. a comenzar con Vamos nuestra a historia. lo que nos compete. Ok, cuidar nuestra salud mental debe ser prioridad. Antes de empezar, queremos advertirles que nuestras historias contienen información gráfica y sensitiva. Por favor, discreción a la hora de escuchar los episodios. Comienzo yo. Sí. Yo vengo a hablarles sobre el asesinato de Hunlin. Ok. Ok. Estamos riéndonos aquí un poco porque acabamos de descubrir que la secretaria no está haciendo un buen falló. trabajo. Madre Y entonces mía. Fulvio me trajo una historia y yo dije, no, ¿cómo puede ser? Esa es la historia que yo voy a hacer. ¿Sabes lo que Llegó más el me tiempo, ¿Sabes lo que llegó más- el momento. Lo que más me llama la atención, que las dos la íbamos a hacer hoy. Porque en tal caso porque aquí Magali, ella tiene un repertorio de historias Sí. que ella tiene en mente para trabajar. Entonces, yo pensé, puede que la tenga, pero para eso tenemos a la secretaria, pero entonces él no hizo el trabajo bien. Pero lo que más me llama la atención es que la ibas a contar hoy y mismo yo día. también. No importa, vengo preparada. Bueno, esta historia, la información en YouTube, en Wikipedia, all that's interesting. Bueno, y como dije, es el asesinato del joven Hunlin. Él nació el 30 de diciembre de 1978 en Wuhan, China, Ok. China, donde empezó
todo el enredo del COVID, Wuhan, ¿recuerdas? Él había llegado a Canadá en el año 2010 con la intención de comenzar una nueva vida, estudiar ingeniería en sistemas. En el 2012 se registró como estudiante internacional en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Computacionales de la Universidad de Concordia en Montreal, Quebec. Él habría estado estudiando en Montreal desde julio de 2011, pero previamente había estado asistiendo a Tyrrell College, que era una escuela de idiomas, y trabajaba medio tiempo en una tienda de conveniencia en Point St. Charles. Él se mudó a un área de apartamentos en Griffintown con un roommate el 1 de mayo de 2012. Lynn era gay. Pero en un punto llegó a estar casado con una mujer, aunque luego se divorciaron porque obviamente eso no iba para ningún lado. O sea, en Canadá había vivido por un tiempo con otro hombre de China. Lynn nunca reveló su orientación sexual a su familia en China. Poco antes de su asesinato, la relación que él tenía con esa pareja, con el joven que él vivía, aunque su familia no sabía, la relación había terminado porque él estaba recibiendo presión de la familia para que ya sentara cabeza, se casara con una mujer, etc. O sea, la familia sin saber. Tú sabes, a veces esas culturas que también son tan cerradas, tú sabes. Sí, que no quieren aceptar culturas nada. orientales, sí, entonces sin saber, presionando para que el hombre, entonces el hombre acá dirá como coño. Coño, yo no me quiero casar con una mujer. Imagino que también parte de eso fue lo que lo empujó a irse para tener como un poco más de libertad de lo que realmente era, ¿no? Es una cosa, yo siento que debe ser muy triste, muy difícil que tú te sientas como cerrado, que no puedas ser realmente tú por el miedo, pues, al rechazo. Esto es una cosa difícil que pasa a esta gente, así que no lo culpo, pobrecito. Ok. Luego de terminar con su pareja, con la pareja que él vivía en Canadá, Lynn había estado utilizando Grindr y otras páginas web o aplicaciones para conocer hombres. Ahora entra a la escena Luca Rocco Magnotta. Él nació el 24 de julio de 1982 en Scarborough, Ontario. ¿Otra vez? Ajá, qué casualidad, ¿no? Scarborough de Barbie Ken. Sí. ¿Recuerdan? La primera, de hecho, el primer podcast, tema. El primer episodio. El primer episodio mío de ese tema, de ahí, qué casualidad. Él era el primero de 3 hijos. De acuerdo a su relato, su madre estaba obsesionada con la limpieza, era medio OCD. Entonces ella tenía como una costumbre de dejar a los niños afuera de la casa. Una vez puso a una mascota de sus hijos que eran unos conejitos fuera de su casa y estos se murieron por el frío, las bajas temperaturas. Qué mala. Sí, era medio rara, como que le gustaban unos castigos medio extraños. Su padre fue diagnosticado con esquizofrenia en 1994. Luego de esto se divorció de la madre de Magnotta y esto entonces él llegó a mudar con su abuela. Magnotta se dedicaba al sexo servicio, él era sexo servidor. También era escort. Comenzó a realizar películas porno gay en 2003 y también trabajaba como stripper. Él apareció como un pin-up model en una edición de 2005 de Toronto Fat Magazine, utilizando el seudónimo de Jimmy. Aunque los medios lo señalaron como una estrella porno luego del asesinato, porque este joven fue el que asesinó al chino. Entonces los medios comenzaron a llamarlo la estrella porno, pero otros reportes demostraron que su trabajo como actor porno había sido de todo menos prolífico. Mediocre. Ni próspero, sí. O sea, y tampoco darle fama, ¿no? Porque no se la merecía. Y que la industria del porno no estaba muy interesada en él y tampoco había tenido éxito como modelo. O sea, no había parado bola por él. Pero al parecer él estaba loco por llegar a la fama y llamar la atención. Participó en reality shows sin éxito, se sometió a múltiples cirugías, creó múltiples perfiles en social media, en las redes sociales, para hacerse notorio y crearse fama él mismo. O sea, el tipo medio tostado. Sí. Uno de esos rumores fue que estaba en una relación con Karla Homolka. No. Sí, una cosa loquísima. Que es la asesina esta convicta de váyanse al primer capítulo de Amigas en Sangre. Pero luego lo desmintió en una entrevista que él ofreció al Toronto Sun. Desmintió que él estuviera en una relación con ella. Muchas personas allegadas a él, incluso exparejas, sí dijeron que estaba obsesionado con convertirse en una persona famosa. Y entonces él, al parecer, sí tenía a Karla Homolka y a Paul Bernardo como modelos a seguir, como role model. Qué bonito ese role model. ¿Te das cuenta? Ya todo mal. Todo empieza mal.
En el año 2005 fue condenado por 3 cargos por realizar fraude contra Sears Canada. Él tomó ventaja de una joven con problemas mentales, una chica que no estaba bien mentalmente, y la convenció para que aplicara para tarjetas de crédito. Y él mismo usó las tarjetas para hacer compras con un valor de más de $10,000 en mercancía. O sea, él abusó. Y también fue acusado de atacar sexualmente a la mujer, pero este cargo fue retirado más adelante. O sea, el tipo era problemático definitivamente por todos lados. Él se declaró culpable de los cargos y recibió una condena de 9 meses, con 12 meses de probation. La corte en ese momento se dio a conocer que Magnotta tenía serios problemas psiquiátricos y que no era constante tomando sus medicamentos. O sea, ya venía eso marcado ahí. En el 2010, Magnotta posteó un video en YouTube titulado Un niño, 2 gatitos. Y en dicho video se le ve sofocando a los gatitos en una bolsa plástica con una aspiradora. O sea, esto... Wow. Sí, y encima publicarlo. Luego publicó un segundo video en el mismo, esta vez ahogando un gatito en una bañera. Oye. O sea, todo esto va mostrando una inclinación bien seria. ¿Y cómo es posible que tú puedas publicar esas cosas? No sé. Me parece tan crudo, feo, enfermo, todo. Un tercer video lo mostraba dando un gato como comida a una serpiente pitón. Ay, o sea, Dios este mío. tipo era... Ya lo que seguía entonces era gente, ¿no? Oye, qué abuso. Eso Sí, está muy feo. era una cosa bien Bendito, pobre gatito. cochina. Sí, los gatitos, los animales, no, eso no. Siento yo que una persona que hace daño a los animales es una persona bien cruel. Y esa es la primera señal Sí, de asesinos en serie, de psicópatas. porque empiezan como a practicar, a obtener satisfacción de eso. Pues, bueno. En enero de 2011, un grupo privado de Facebook identificó a Magnotta como la persona que salía en estos videos. Ese fue el programa Don't Fuck With Cat. Ajá, Ok. exactamente. Ahora me acuerdo un Sí. poquito. Y grupos activistas protectores de los derechos animales ofrecieron recompensa de $5,000 para llevarlo ante la justicia. Sí, ese mismo es, clarita. Mira que yo no lo había escuchado antes. Sí. Inicialmente fue llamado el Vacuum Kitten Killer por los activistas de los animales. La comunidad que lo había identificado ya lo reportó a las autoridades, advirtiendo que luego de cometer estos actos de crueldad contra animales también podría representar una amenaza para las personas. Claro. En efecto, todo va escalando. En febrero de 2011, la policía de Toronto inició una investigación sobre Magnotta en conexión con los videos, luego de recibir una queja del Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals. El FBI de los Estados Unidos y la policía de Montreal también fueron notificados porque este hombre viajaba mucho. Lin, el chico de China, él fue visto por última vez el 24 de mayo de 2012 y sus amistades dijeron haber estado intercambiando mensajes de texto aproximadamente a 9 de la noche. O sea que a partir de ahí fue la cosa. Dice que su jefe se extrañó cuando él no se presentó al día siguiente a su turno de trabajo porque no era común en él. 3 de sus amistades fueron a su apartamento el 27 de mayo y este finalmente fue reportado como desaparecido a la policía el 29 de mayo. Las últimas imágenes que se ven con vida de Lynn fueron captadas por una cámara de vigilancia la noche del 24 de mayo de 2012. Estas imágenes mostraban a Lynn con Magnotta entrando al edificio de apartamentos donde vivía Magnotta. El 25 de mayo de 2012, un video de 11 minutos titulado Un lunático, un punzón fue subido a bestgore.com. De salida, ¿cómo puede existir tanta cosa? Páginas así. Escucha lo siguiente. En este video se mostraba a un hombre desnudo, atado al marco de una cama, siendo apuñalado repetidamente con lo que parecía ser un punzón. Luego se reveló que en realidad era un destornillador. ¿Cómo es posible esto? Esto es una cosa, para mí, esto es algo, yo quedé como que mind blown, como que de verdad eso... Y subir una cosa así a la internet, no entiendo. Es una locura. Luego fue desmembrado con un cuchillo de cocina, seguido de actos de necrofilia. O sea, a todo esto, todo fue captado por video. Yo no puedo imaginarme esto. ¿Tú llegaste a ver el programa No. ese de Don't Fuck With Cats? No. Es muy bueno. El perpetrador utilizó un cuchillo y tenedor para cortar un pedazo de carne y se lo alimentó a un perro, se lo dio a comer a un perro que tenía él. Durante el video,
estaba tocando de fondo la canción de New Order 1987, True Faith, y había un póster de la película Casablanca de 1942 pegado en la pared. Las autoridades canadienses obtuvieron una versión más extensa del video y dijeron que se llevó a cabo canibalismo. O sea, esto fue una carnicería espantosa, y la forma tan denigrante de presentar eso en video, subirlo a las redes, tiene que ser algo bien macabro, definitivamente. ¿Y cómo es posible que esto sea algo real? Que hay una página que tú puedas hacer este tipo de video. No, para mí es inconcebible. Varias horas luego de asesinar a Lynn, Magnota compró boletos ida y vuelta de Montreal a París. Él ya tenía su plan de escape. El 26 de mayo de 2012, un abogado de Montana intentó reportar el video a la policía de Toronto, pero el sheriff de su localidad y el FBI también fueron alertados, pero los oficiales lo ignoraron. No me explico tampoco. Las personas que vieron el video por la página Best Gore, también grupo de enfermos, porque ¿quién se mete en una página así? Intentaron reportar el video. Come on. La policía luego confirmaría que el video era auténtico y que la víctima era un hombre de raza asiática. El 29 de mayo, a las 11 de la mañana, un paquete que contenía un pie izquierdo fue entregado a la sede principal del Partido Conservador de Canadá. Wow. El paquete estaba manchado con sangre y tenía mal olor, por supuesto. Y tenía como un corazón marcado rojo. Otro paquete que contenía una mano izquierda fue interceptado en el correo antes de que saliera. Iba dirigido al Partido Liberal. Está loco. Totalmente loco. Un conserje descubrió el torso en descomposición dentro de una maleta que había sido dejada en una montaña que había de basura en el callejón detrás del edificio donde vivía este enfermo, el edificio de apartamentos, en Montreal. Él vio la maleta, al parecer, al día siguiente, el 25 de mayo, pero como que ese día la habían dejado ahí porque había una cantidad muy grande de basura y no se la llevaron hasta después. Luego de revisar la escena, la policía recuperó restos humanos, ropa ensangrentada y papeles identificando al sospechoso, así como objetos filosos, que habían todo esto estaba en el callejón. Grabaciones de las cámaras de seguridad dentro del edificio muestran a un sospechoso, a este tipo, llevando varias bolsas de basura afuera del edificio. Y este video, esta imagen coincidía con la del sospechoso que había sido captado en la oficina postal llevando los paquetes. O sea que era este tipo. Pero este tipo también, no sé. Definitivamente estaba bien mal de la cabeza porque sí, unas cosas tan extrañas que no tienen nada de sentido. Obviamente matar a alguien no tiene ningún sentido, pero esto era como una locura total. A las 11:33 de la noche, la policía llegó entonces a hacer una búsqueda en el apartamento de Magnota. Él se había mudado ahí hacía 4 meses y su renta estaba paga hasta junio 1. Recordemos que estamos a finales de mayo. El apartamento ya había sido vaciado casi completamente. O sea, él ya se había huido. Se encontró sangre en diferentes artículos, incluyendo un colchón, refrigeradora, mesa y bañera. El 30 de mayo de 2012 se confirmó que las partes del cuerpo pertenecían al mismo individuo, que luego identificaron como Hun Lin. El sospechoso en el caso fue rápidamente identificado como Magnota, quien para ese entonces ya había escapado. ¿Te acuerdas que habías comprado un pasaje? Bueno. O sea, logró irse. Sí, logró irse. Se encontró una nota en el paquete que se había enviado al Partido Conservador que decía que 6 partes del cuerpo habían sido distribuidas y que el perpetrador mataría nuevamente. Este tipo como que quería de la peor manera hacerse famoso. Como no logró una cosa con otra, él decía, bueno, de esta forma. Quería ganar notoriedad. El 5 de junio de 2012, un paquete que contenía un pie derecho fue entregado en St. George School y otro paquete que contenía una mano derecha fue llevado a Falls Creek Elementary School ¡Qué animal! en Vancouver. Se confirmó que ambos paquetes habían sido enviados desde Montreal. O sea, tú te imaginas, ¿no? Esto... ¿Y eso porque él fue a esa escuela o algo así? No, solo mira porque que le dio la gana. Sí, porque le dio la gana, porque está loco, porque puras locuras, puras cosas que no tienen como ni pie ni cabeza. El 13 de junio de 2012, las 4 extremidades y el torso ya hacían match con Lynn. Dieron pie a esto, encontraron los cabos, usando muestras de ADN de los familiares de Lynn.
El 1 de julio su cabeza fue encontrada a la orilla de un lago en el parque Anringon, luego de haber recibido un tip de una persona anónima. Una orden de captura fue emitida y tenía los siguientes cargos: asesinato en primer grado, realización de acto indigno a un cadáver, publicación de material obsceno, envío de correo con material obsceno e inmoral, y acoso criminal al primer ministro canadiense Stephen Harper y de varios miembros del Parlamento. El 31 de mayo de 2012, la Interpol emitió una alerta roja para Magnotta a solicitud de las autoridades canadienses. O sea, ya esto, como el tipo se había ido, emitieron las alertas internacionales para que estuvieran en la búsqueda, ¿no? Por varios días antes de su arresto, su nombre y fotografía fueron exhibidas en la página principal de la página web de Interpol. La alerta roja solicitaba que Magnotta fuera arrestado y luego inmediatamente extraditado de vuelta a Canadá por cualquier país miembro del Estado de Interpol. Recordemos que antes de que se emitiera la alerta roja, Magnotta había reservado un vuelo ida y vuelta de Montreal a París el 25 de mayo utilizando un pasaporte con su nombre, porque también hablan de que él usaba otros nombres falsos. Luego de arribar en Francia, la señal de su teléfono fue rastreada hasta un hotel llamado Bagnolet. Para cuando la policía llegó al lugar ya él se había ido. En la habitación del hotel, sin embargo, fueron encontradas revistas pornográficas y bolsas de avión, que esas que se utilizan cuando la gente tiene motion sickness, como para vomitar. Sí. No entendí, pero ok, eso se encontró. Magnotta utilizó un pasaporte con un nombre falso, con el nombre de Kirk Trammell, para hacer el check-in en el hotel. Sí, ya decía yo que el aeropuerto, como eso, no, para el hotel. Él ya tenía contactos en París de una visita que había hecho anteriormente en el año 2010, y la policía estaba en búsqueda de un hombre que había estado en contacto con él y otro hombre con el que él se había quedado durante 2 noches, que no había caído en cuenta de quién él era hasta que se había ido. O sea, él no tenía idea de todo el enredo que estaba metido este hombre. ¡Qué miedo! Luego se salvó. Sí. Luego Magnotta abordó un bus de Eurolines en la estación de buses de Bagnolet con destino a Berlín, Alemania. Estaba moviéndose para obviamente no. El 4 de junio de 2012, Magnotta fue apresado por la policía de Berlín en un internet café mientras leía noticias sobre él mismo. O sea, el tipo estaba como obsesionado. Con él mismo. Él mismo. Se confirmó de su identidad por medio de huellas digitales. O sea, dieron con la identidad de Magnotta por las huellas digitales, cuando fue apresado en Berlín. El 18 de junio de 2012, Magnotta fue entregado a las autoridades canadienses en Berlín y este fue llevado en un avión de la Fuerza Aérea Canadiense directo a Montreal, porque ellos no querían dar la oportunidad de que en un vuelo comercial se enredaran las cosas por regulaciones internacionales, entonces decidieron llevarlo en un vuelo de la Fuerza Aérea. Fue puesto en confinamiento en el centro de detención de Rivière des Prairies. El juicio preliminar comenzó el 11 de marzo de 2013. El padre de Hun Lin, pobre hombre, viajó desde China para atender la audiencia. El 13 de marzo, un abogado de Magnotta fue reasignado por conflictos de intereses. Testigos dieron sus relatos: patólogos forenses, toxicólogos, odontólogo forense, especialista en recolección de datos, oficial de investigaciones de Internet, y también se mostraron videos como evidencia. El 12 de abril de 2013 se condenó a Magnotta por cargos de asesinato en primer grado, actos deplorables con cadáveres, distribución de material obsceno y mediante el servicio postal igualmente. Magnotta se declaró no culpable, alegando que la responsabilidad había sido disminuida por sus desórdenes mentales. Ay. Sorry, pero no. No. Luego de un juicio de 12 semanas, se declaró a Magnotta culpable de todos los cargos y fue condenado a cadena perpetua. Sorry, pero no, eso fue con perfecta premeditación. El tiempo que te das de preparar, montar un video, tener todo lo que tenías a mano para hacer lo que hiciste, después deshacerte del cadáver, después comprar un pasaje para irte. Y mandar piezas del cuerpo mandar para partes aquí, del cuerpo. para allá. No. O sea, definitivamente sano no estaba, pero estaba clarito con lo que estaba haciendo. Malo. Totalmente, de verdad que sí. Después subieron muchos para adelante, para atrás, ¿no? Que intentaron
apelar a la decisión. Obviamente todo se cayó, gracias a Dios, pero no. La gente en China igualmente, entonces hablaban que era un caso entonces por odio racial, por... Sí, muchas cosas que se hablaron, pero de verdad que me parece algo inconcebible para mí. Me parece inconcebible que existan, o sea, yo, sabiendo supuestamente todo lo que sé y lo que leo, etcétera, yo no conocía de una página web que publica. Yo sé que hay de todo allá afuera. Yo sé que hay de toda porquería, de pornografía, de infantil, etcétera, pero de ese tipo de páginas, de gore, de cuestiones, ya me parece como el colmo de lo Y el de lo colmo enfermo. que sean permitidas que la gente se meta en él. Sí, no. En fin, esto me pareció un caso muy triste y bueno, es bastante reciente. Y qué triste pues que terminó de esa forma, lejos también de su familia y esta gente, bueno, al final lo cremaron, lo enterraron en Canadá, pero ya hasta ahí llegó entonces Pobrecito. la vida del pobre chico que buscaba otro futuro. Tengan mucho cuidado con quien conocen Ay, en Dios la mío. internet y todo Ay, eso, en que donde uno nunca sea, sabe. pero en estos tiempos que va, definitivamente alguien va a salir, porque digo, en estos tiempos también, seamos realistas, la forma como más fácil de conocer gente cuando hay gente soltera es mediante internet, Sí. porque tienes eso a mano. Entonces, oigan, usen todo lo que tengan en su poder para estar lo más protegidos posible. Nunca en la primera cita digan, disque, me vienes a buscar. No, no, no. Se encuentran en un lugar, siempre tengan a una o dos personas que sepan dónde están. No sé, intercambien. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Intercambiar claves, por ejemplo, si ya tú estás en la cita con la persona y no simplemente no te gusta, no te sientes cómodo, mandar una clave, una amistad o algo para que te llamen y tú puedas salir. Que alguien siempre Tú sabes, sepa ¿no? dónde Como una excusa, estás. que alguien siempre sepa dónde estás, correcto. Y es algo que le puede pasar a un hombre o una mujer. ¿Así? Dominic y yo nos conocimos por la internet. Mira, gracias a Dios No me fluyó bien. mató, y No. ni yo a él. Estamos bien por ahora. Gracias a Dios no pasó nada. Pero sí, o sea, porque hay mucha gente enferma y que busca estos medios es para hacer porquerías, porque de hecho ellos se conocieron en Craigslist. El magnota subió un anuncio y entonces el muchacho accedió porque supuestamente para sodomizarlo y tener relaciones sexuales, o sea, ese era el anuncio. Ese era el anuncio y accedió, pero eso no quiere decir que incluya matarlo, que está en, tú sabes, ¿no? Es para relaciones sexuales y someterte, yo qué sé, las cosas que tenga en mente, pero eso no incluye hacer la clase de actos tan deplorables y enfermos que hizo. No. Pero sí, bueno. Entonces vamos a la historia. Vamos a la historia mía, que ya Fulvia la conoce. Ya, no importa. Mami, estás despedida. Se supone que mi mamá nos lleve la lista de que si ella la va a hacer o yo voy a hacer, cosas así. Entonces, porque la idea es que, bueno, porque que no pasara esto. Y porque por mucho que conozcamos muchas historias, de repente hay, esto es infinidad. Este tema, este mundo, es una cosa que es hasta que la humanidad sea, y desde que la humanidad es humanidad, existe. Pero la idea es realmente conocer del tema por el otro. Bueno, ni tanto, simplemente es no hacer la misma historia, porque uno pasa el trabajo de hacer la historia y ahora mismo ya es tiempo perdido. Coincidió. Despedida, mami. Perdón, Margarita, lo siento. La historia de hoy, yo conseguí información en biography.com, allthat'sinteresting.com, Me gusta esa. simplewikipedia.com y wikipedia.org. Sin importar lo frío que estuviese afuera, la temporada de cacería de ciervos o venado era y es uno de los eventos más esperados por los residentes del pueblo de Plainfield, Wisconsin. En especial para los hombres que son, en su mayoría, quienes salen a cazar. El sábado 16 de noviembre fue el primer día de la temporada del año 1957. Y por supuesto que todos los hombres del área iban para allá. Plainfield, Wisconsin era un paraíso de pueblo en esos años. Era un lugar pequeño y particularmente tranquilo, bastante aislado y con muy pocos residentes. En el año 2022 tan solo habían 934 residentes, así de pequeñito es. Aunque eran pocas, el pueblo contaba con unas cuantas tiendas disponibles para hacer las compras de las cosas que se necesitaban. Y entre estas tiendas había una ferretería llamada Ferretería Warden. Su dueña de ya por muchos años era una mujer de 58 años llamada Bernice Warden. Ya eran horas de la tarde y la gente del pueblo comenzó a preguntarse como que, oye,
qué le pasó a Bernice que no abrió la tienda hoy, y se preguntaban dónde estaba ella, porque nadie la había visto. Y Bernice no aparecía por ningún lado. Las horas pasaron, se dieron las 5 de la tarde, y su hijo Frank Warden, quien era un deputy sheriff, regresó de cazar venados y encontró la tienda de su mamá hecha un desastre. Faltaba la caja registradora y había sangre en el piso que llegaban hasta la puerta trasera de la tienda. De inmediato comenzaron a investigar qué podría haberle sucedido a Bernice, pero a su hijo le dio una mala espina con uno de los residentes del pueblo que había estado molestando a su mamá por unas cuantas semanas. Este hombre se pasaba invitándola a salir, aún sin ella estar interesada en él. Bernice Warden era una señora bien dulce, quien se hizo cargo de la tienda después de que su esposo falleció. Pero este hombre había estado en la tienda el día anterior y se suponía que él iba a regresar esa misma mañana en la que Bernice desapareció a comprar un galón de anticongelante. Los vecinos del barrio dijeron haber visto la camioneta de Bernice saliendo desde la parte trasera de la tienda a eso de las 9:30 de la mañana. Pero hubo una pieza de evidencia que confirmó las sospechas de su hijo ante la policía. Cuando registraron la tienda encontraron un recibo del anticongelante que había sido vendido, y este recibo estaba a nombre del hombre que había estado molestando a Bernice, Ed Gein. Y aquí nos preguntamos, ¿quién es Ed Gein? ¿Y qué pito toca en esta historia? Antes de continuar esta historia, quiero que tengan en cuenta que esta historia no es para los débiles. No. Tiene unas partes que son bastante gráficas y podrían ser perturbadoras. La historia de Ed Theodore Gein comenzó el 27 de agosto de 1906, donde nació en el condado de La Crosse, Wisconsin. Cuando tenía 8 años, su mamá tomó la decisión de mudarse a Plainfield, Wisconsin. Su mamá, Augusta, la matriarca de esa casa, la jefa, quien era la que llevaba los pantalones puestos, decidió que la ciudad de La Crosse era como Sodoma y Gomorra, y ella no quería que sus hijos fueran a ser sonsacados o corrompidos por las influencias, las cosas malas y feas, que para ella eran parte del ambiente de la vida en la ciudad. La familia se instaló en una granja de 200 acres, y esta granja quedaba a unas 6 millas al oeste del centro de Plainfield. Como Plainfield era un pueblo pequeño y remoto, con tan poca gente y quedaba bastante alejado de la ciudad, ese era el lugar perfecto para ella criar a sus hijos, Ed y Henry. Pero la dinámica de esta familia se volvía cada vez más extraña. Ed tenía una relación bien rara con su mamá. Era una relación de adoración para con ella, él la seguía bien de cerca y la veneraba de manera muy religiosa y dominante. Él estaba obsesionado con su mamá, y Augusta, su mamá, tenía todo el control sobre su esposo George y sus 2 hijos. De hecho, ella era una fanática cristiana, quien tenía unas ideas bien extremas sobre lo que era el pecado, lo malo que era el mundo y la moralidad, y le inculcaba todas estas ideas a sus hijos. Todos los días se sentaba a leerles la Biblia y casi siempre escogía versos del Viejo Testamento y del libro de Revelaciones. Ed y Henry tenían prohibido socializar con cualquier persona que no fuese parte de la familia, porque para su mamá todas las personas a su alrededor en el pueblo eran pecadores o malvados, todas las mujeres eran corruptas y unas cueros, y es por esto que ella siempre mantuvo un ambiente muy cerrado, aislado y completamente alejada de la comunidad, lo cual tuvo un impacto significativo en sus hijos. ¿Cómo así que las mujeres unos cueros? Tradúceme. Cueros, sluts. Unas Así lo locas, decimos pues. nosotros. Vida alegre, ok. No, era para entender, ok. A Ed se le consideraba un muchacho un poco raro, que a veces se reía solo a carcajadas, pero era un muchacho solitario que disfrutaba mucho leer y de por sí era un lector muy prolífico y muy buen estudiante, pero era alguien que simplemente no encajaba realmente con los demás, además de ser bien tímido. Ed creció sin amigos y siempre que trataba de hacer algún amigo en la escuela o en el barrio, su mamá no se lo permitía y rápido encontraba una excusa para romper esa amistad y no permitir que Ed lo llevara a su casa. Y por esto él creció en un estado de aislamiento social.
solo salía de la finca para ir a la escuela y cuando llegaba de la escuela iba a trabajar en la finca. Su relación con su padre también fue muy distante. Su papá, George Keane, era un alcohólico medio vago y parecía que utilizaba el castigo físico con facilidad, pero en su mayoría la imagen que se tiene de este George era la de un hombre desafortunado que estaba bajo el control, manipulado por su esposa y que era considerado como un estorbo en su propia casa. La casa se transformó en una especie de laboratorio para la locura, con estas 4 personas bajo el control de una mujer tan dominante. Aún así, Ed trabajaba increíblemente duro para ayudar a mantener su familia. El 1 de abril de 1940, el papá George Keane, con 66 años, murió de un ataque al corazón, dejando a Ed, un manganzón ya, de 33 años, a su hermano, otro manganzón, Henry, y Augusta, solos en la granja familiar. En Panamá le decimos nini. Ni trabaja, ni estudia, ni hace nada. Porque todavía a esta edad, los dos vivían con sus papás. Sí. ¡Coño! ¡Qué carga! Al parecer, el hermano Henry sí llegó a liberarse un poco más emocionalmente y psicológicamente del control de Augusta. Y hasta llegó a expresar en un par de ocasiones una que otra crítica hacia su madre y la influencia que ella ejercía sobre ambos. Por lo menos conscientemente, ellos realmente veían a su madre como una diosa, alguien que no podía equivocarse. A Ed le sorprendió el que Henry encontrase alguna razón para atreverse a criticar a su mamá, lo que posiblemente generó cierta antipatía hacia su hermano Henry. Imagínate, ¿cómo es posible que tú hables así de nuestra mamá, Henry? Del ser todopoderoso. Estaba bien brainwashed. Ed y Henry se convirtieron en hombres que trabajaban en mantenimiento, arreglando cosas y hacían prácticamente todo tipo de trabajos en Plainfield para ayudar con los gastos de la granja. Pero David de vez en cuando se le veía caminando por la ciudad. Ed también trabajaba de niñero y cuidaba a los niños del barrio. ¡Qué miedo! No era exactamente el tipo de persona en quien las mujeres del pueblo confiaban plenamente, pero sí confiaban para dejarles los muchachitos. Ed era muy hábil para arreglar las cosas y era muy trabajador. Por cada peso que se ganaba, él hacía el trabajo de 2 pesos. Trabajaba más de la cuenta y siempre estaba dispuesto a trabajar y ayudar al prójimo y a hacer mandados. Todos lo trataban bien a pesar de que era un poco peculiar. Tenía una reputación extraña, pero inofensiva. Siempre era amable, amigable, tranquilo y hasta tenía uno que otro chiste que contar. Y todos en el pueblo lo veían simplemente como una persona decente y nada más. En 1944, la familia enfrentó otra tragedia bajo circunstancias un tanto extrañas, cuando un incendio en la granja se descontroló. Mientras Ed y Henry intentaban apagarlo, se separaron y Ed no lograba encontrar a Henry. Henry, aunque era un hombre gentil, quien también trabajaba duro en la granja y trataba de complacer a su mamá, tenía sus propias ideas sobre cómo debería ser su vida. Cuando Ed fue a pedirle ayuda a la policía, porque no podía encontrar a Henry, y la policía llegó a ayudarlo, Ed los llevó de regreso justo donde estaba el cuerpo de su hermano Henry. Han circulado muchos rumores sobre la muerte de Henry que nunca fueron ni serán aclarados. Henry tenía unos moretones misteriosos en la cabeza y el veredicto final del médico forense fue que había muerto de un ataque al corazón y se había lesionado la cabeza al caer. Pero posteriormente, cuando se reveló la verdad de lo que pasó en esta historia, hubo mucha especulación de que tal vez Henry había sido víctima de algo más siniestro. Augusta quedó destrozada por la muerte de su hijo Henry y sufrió un derrame cerebral, pero ya el vínculo psíquico, ese ciclo vicioso entre Augusta y Ed, era increíblemente intenso. Pero ahora Ed tenía a su mamá solo para él. Él cuidó mucho de ella, incluso aparentemente hasta se metía en la cama con ella y la acariciaba, la peinaba y le daba comida. Por un tiempo Augusta aparentó verse como que sí se estaba recuperando, pero le dio otro derrame cerebral y este sí fue fatal. Su tiempo a solas con su mamá duró solo 19 meses porque Augusta falleció el 29 de diciembre de 1945 y aquí Ed
a los 39 años quedó completamente solo y devastado. Según psicólogos, su madre era tan dominante que parece que esto afectó el desarrollo de Ed, y él como que se quedó atrapado en una fase de adolescencia. Y esto fue una cosa que los psicólogos pudieron ver en la manera en la que él se comportó durante el funeral de su mamá. Ed ya tenía 39 años, pero lloró y gritó a todo lo que da, como si fuera un nene pequeño. Lo que da a ver que él no tenía ese tipo de control emocional para poder lidiar o tal vez entender una situación como esta. Ed quedó completamente aislado, solo, sin familia, viviendo en esa granja que cada vez estaba más descuidada y cayéndose, sin ningún contacto humano real. Quedó solo y alborotado. Pero fue en ese punto cuando Ed Gein comenzó a cometer atrocidades que finalmente lo llevaron a ser famoso en el mundo de los crímenes estadounidenses, solo y aislado del resto de la sociedad. Ed Gein perdió el control total durante los siguientes 12 años y se obsesionó con recrear el mundo que él había compartido con su mamá. Y esto lo llevó a cometer unos crímenes escalofriantes que finalmente culminaron en asesinatos. A los 51 años, Ed Gein logró mantener su vida en secreto hasta ese invierno de 1957. Los investigadores concluyeron que probablemente él fue la última persona en ver con vida a Bernice Worden, pero no sospecharon que todo fuera a ser tan extraño como lo fue una vez Ed Gein fue detenido. La policía llegó hasta la casa de Ed Gein, la cual estaba completamente oscura, y Ed no estaba ahí. Fueron a una tienda donde Ed Gein solía comprar víveres y lo encontraron justo cuando iba a salir en su camión. El sheriff Sly lo paró y le pidió que se subiera al coche de la policía solo para hacerle unas preguntas. Sin el sheriff haber mencionado nada sobre la muerte de Bernice Worden, él rápido le dijo que pensaba que alguien había intentado inculparlo en la muerte. Esto al sheriff le estuvo un poco raro e inmediatamente lo arrestó. El sheriff Sly y el capitán Showperster regresaron a la casa de Ed Gein con otros oficiales, pero las puertas de la casa estaban cerradas con llave y no podían entrar a la casa. Se fueron por la parte de atrás y encontraron a lo que se le llamaba la cocina, que era prácticamente un rancho que no tenía ni electricidad. Ellos estaban buscando a ver si encontraban a Bernice, pero terminaron descubriendo algo que conmocionó al mundo entero. La policía de Plainfield comenzó a buscar a Bernice por la casa. Ellos estaban buscando prácticamente a tientas en la oscuridad con linterna, pero ellos jamás esperaban encontrar lo que encontraron. Primero, ellos vieron un objeto colgado desde las vigas del techo, que parecía ser algo como que había sido destripado. Acuérdate que todo estaba oscuro. Tal vez era un ciervo, sí, tal vez podía ser. Uno de los policías se tropezó con lo que estaba colgando y lo alumbró con su linterna. Pero pronto se dieron cuenta que no era un ciervo. Y aquí la historia se pone un poco intensa. No era un ciervo, sino era el cadáver de una mujer sin cabeza, colgando por las cuerdas, y ésta había sido totalmente destripada, desde el esternón hasta la pelvis. Fue un descubrimiento sumamente impactante que dejó a todos los residentes de Plainfield, a los policías y a los Estados Unidos en completo shock. Inmediatamente los policías salieron de allí vomitando. Era como un venado. Él lo tenía como un venado. Pero cuando se desató la noticia, el pueblo no podía creer que la policía tuviese a la persona correcta, porque para ellos Ed simplemente no podía ser la clase de persona que hubiese cometido algo de este calibre tan brutal y tan macabro. Mientras tanto que encontraron el cuerpo destripado en el rancho de la granja, los otros policías se dirigieron hacia dentro de la casa y notaron que había sido tapiada en algunas áreas, lo cual Ed Gein había hecho para mantener esas habitaciones igual como su mamá las había dejado. Él había comenzado a acumular un paquetón de basura y desperdicios que hasta recogía cosas de la calle y se las llevaba para su casa. Esa casa estaba hecha un desastre, un caos increíble con porquerías por todas partes.
pero que mientras la policía rebuscaba la casa, se dieron cuenta que había unos objetos que parecían ser incomprensibles y horribles. Eran objetos como que hechos como que con partes del cuerpo humano. Y aquí quiero darles otra advertencia por lo que viene. Pero esto fue lo que la policía encontró en la casa de Ed Gein. Encontraron huesos humanos completos y fragmentos. Un zafacón o papelera hecha de piel humana. Restos de 12 cabezas. Guantes hechos con dedos. Sillas tapizadas con piel. Cráneos en los postes de su cama. Cráneos de mujeres, algunos con la parte de arriba cortada. 9 vulvas en una caja de zapatos. Genitales femeninos amarrados con cintas y algunos hasta pintados. Había una pantalla de lámpara hecha de labios. 4 narices en una caja. Un par de labios en un cordón de persianas. Una pantalla de una lámpara hecha de la piel de una cara. Uñas de dedo de mujer. Un timbre de puerta hecho de un pezón. Una correa o cinturón hecho de pezones. Un vestido de una niña junto con 2 vulvas que más tarde se descubrió que estaban entre la edad de 15 años. La cabeza de la señora que estaban buscando, Bernice, dentro de un saco. El corazón de Bernice dentro de una bolsa plástica frente a la estufa. La cabeza de una mujer llamada Mary Hogan en una caja. Y la cara de Mary Hogan dentro de una bolsa de papel. Mary Hogan. Pero si estábamos hablando solamente de Bernice Worden. Mary Hogan fue la primera víctima de Ed Gein. Mary Hogan era una mujer divorciada de 51 años, quien era la dueña de una barra. Ya sabes lo que es una barra, ¿verdad? Sí, un bar. Una barra local en Pine Grove. Una taberna. La cual quedaba a 6 millas de la casa de Ed Gein. La apodaban Bloody Mary, porque Mary tenía un lenguaje bastante colorido como yo. Hablaba como un camionero, hablaba como ella le diera la gana y hasta se ponía sus pantalones maones o jeans y todo. Supongo que para Ed Gein, ella era una mujer vulgar, muy diferente a lo que fue su mamá. ¿Recuerdas lo que le inculcaba la madre? Que las mujeres eran... unas cueros. Sí, bueno, exacto. Este era entonces el vivo ejemplo. Un día, un granjero local entró en la taberna de Hogan a comprar un helado para su hija. Cuando entró al bar, de inmediato se dio cuenta que algo mal pasaba ahí, porque había sangre por todas partes y dinero tirado en el piso. Así que ese tipo se dio media vuelta y se pintó para el carajo de allí. Pero nunca lograron encontrar a Mary Hogan por ningún lado. Había desaparecido y se rumoraba que había sido asesinada, pero nadie la encontraba por ningún lado. La policía nunca pudo averiguar nada de lo que pasó y el caso se quedó sin resolver. Más tarde se descubrió que en la tarde del 8 de diciembre de 1954, Ed Gein le disparó en la cabeza con su revólver. Luego colocó su cuerpo en su camioneta y se lo llevó de vuelta a su rancho o cobertizo. Pero unas semanas después de la desaparición de Mary Hogan, un dueño de un aserradero llamado Elmo Hewitt estuvo hablando con Ed Gein acerca de Mary Hogan. ¿Y saben lo que Ed le contestó? No, no está desaparecida, está en la granja ahora mismo. Hewitt no le hizo caso a ese comentario y no le preguntó qué él quería decir con eso. Como él era un poco raro, lo dejaron así. Sí, como que está en la locura, divagando. Él le había dicho a Bernice Worden que le compraría un galón de anticongelante si ella no estaba interesada en él. Él salió, volvió a entrar y le pidió un rifle que estaba en la ventana. Cuando Bernice le dio la espalda, él le disparó en la parte posterior de su cabeza y luego se llevó su cadáver de vuelta a su granja. Para la gente del pueblo esto fue sumamente impactante, pensar que algo así sucedió en una comunidad tan pequeña sin que nadie supiera nada. Nadie vio nada, no tenían ni la menor idea. Y como esa granja de ellos estaba tan apartada, eso era una casa del horror, como dicen, ¿no? Pero ¿sabes una cosa que yo siempre escucho decir? Que esto no pasa en mi pueblo, o como que esto no pasa en un pueblo tan pequeño. ¿Sabes qué? Ahí es donde más pasan esas cosas. ¿Por qué se presta? Esto fue realmente una locura. Él desarrolló una fascinación con la muerte y con cadáveres que venía creciendo desde que su mamá murió, 12 años antes, algo en lo que él se hundió a través de la literatura, particularmente de su mamá, revistas del espectro literario,
libros de texto particulares sobre personas que trabajaron en campos de concentración, libros de anatomía y fisiología femenina y revistas pornográficas. Todo esto que él leía alimentó su imaginación, lo cual activó y desarrolló estas obsesiones tan incomprensibles y morbosas. Y como él era bastante hábil como trabajador de granja y sabía tanto destripar ganado como matar animales, se le hizo mucho más fácil hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Claro que iba a llegar el momento en el que la realidad y la fantasía iban a colindar con tanta cosa fea metida en su cabeza. En algo iba a fallar. No, entonces se convirtió en una verdadera casa de terror. Sí. Y una cosa que empezó como un interés limitado a las páginas de esos libros se transformó en una realidad macabra y violenta tras las puertas de esa extraña casa, donde él intentaba de alguna forma revivir a su mamá. Pero la colección de partes del cuerpo se volvió aún más perturbadora, porque entre los objetos que encontraron también habían máscaras de piel, todas colgando de la pared de su cuarto y envases de sopa hechas de cráneos humanos. Habían labios colgados en la pared como si fueran arte o una decoración más. Y notoriamente, y esto sí fue muy famoso, había un traje con la piel de mujer que al parecer Ed Gein confesó que él se ponía este traje y se ponía una de las máscaras de piel de mujer y que a veces caminaba con esta cosa que se ponía como si fuese su piel y que imitaba ser una mujer, con anatomía femenina y todo. También se ponía esto y caminaba fuera de la casa pretendiendo ser su mamá. ¡Qué locura! Y aunque su mamá fue una mujer muy intensa, extrema y controladora, por lo menos cuando su mamá estaba viva, él no se atrevió a hacer nada de esto porque tenía un poco de control sobre su comportamiento. Pero cuando ella falleció y una vez que él se vio solo, quedó libre para hacer realidad su fantasía. Locura. Ya en la estación de la policía local, después de ser arrestado, llegó el momento de hablar con él. Al principio, Ed se negó a hablar y después de unas 24 horas, lo primero que dijo fue que quería un pastel o bizcocho, como decimos nosotros, de manzana con un pedazo de queso encima. Ugh, ya no quiero más nunca comer algo así. Durante que fue un interrogatorio intenso, Ed le confesó a los investigadores que entre 1947 y 1952 iba a visitar con frecuencia a su mamá en el cementerio en la noche. Él seguía los periódicos y leía los obituarios buscando mujeres de edad media que les recordaran a su mamá. Después él iba al cementerio a extraer los cuerpos y se llevaba cosas de ellos, pero no joyería ni cosas de valor, sino partes del cuerpo de los cadáveres, creyendo que así podría llegar a resucitarlos, y que a veces se llevaba los cadáveres a su granja en su camión. Pero la policía esto no se lo creyó tan fácilmente. Los investigadores decidieron exhumar algunas de las tumbas para comprobar si Ed decía la verdad. Y estaba diciendo la verdad. Encontraron esqueletos que sí coincidían con sus confesiones que daban a un total de 11 personas. Pero esto no cuadraba, porque en la casa habían encontrado 12 cabezas. Las pruebas de ADN no existían en los años 50, lo que hizo que solo se pudiese identificar a mujeres consideradas como víctimas potenciales. Pero no había duda que él tenía como objetivo específico a mujeres, porque todas las tumbas profanadas pertenecían solo a mujeres. A mujeres, sí. Ed definitivamente estaba tratando de reconstruir a su madre o también puede que todo haya sido por venganza contra ella, en una especie de amor y odio hacia su mamá, que se manifestaba al intentar resucitarla y perpetrar atrocidades con los cuerpos de los cadáveres. Después del funeral de su mamá, él se fue para su casa, pero tenía toda la intención de regresar al cementerio para extraer el cadáver de su mamá. Su mamá le hacía mucha falta y él quería traerla de regreso de alguna manera u otra. En su locura, buscaba reconstruir su hogar, pero no pudo llegar a la tumba de su madre, porque donde su mamá fue enterrada, la tierra era susceptible a colapsar. Deslizamiento. Y su mamá fue enterrada en cemento. Ed Gein confesó solo haber matado a Mary Hogan y a Bernice Worden. Respecto a los otros cuerpos, de los cuales la policía encontró hasta 40 en su casa, dijo que solo lo había robado de tumbas. Cuando fue interrogado, le dijo a los investigadores que él, en sus visitas nocturnas para exhumar cuerpos recién enterrados mientras estaba en un estado de trance. De trance, sí. Ajá.
En una de estas 30 visitas dijo que salió del trance mientras estaba en el cementerio, dejó la tumba en buen estado y regresó a su casa con las manos vacías. En otras ocasiones desenterró las tumbas de mujeres de mediana edad recientemente enterradas que él pensaba que tal vez le acordaban a su mamá y se llevó sus cuerpos a su casa, donde bronceaba sus pieles para hacer su parafernalia. En noviembre de 1957 fue acusado del asesinato y los medios de comunicación se tiraron sobre el pequeño pueblo de Plainfield, Wisconsin. Los periódicos locales se pusieron en compinche con los medios de comunicación nacionales y de repente un pueblo que era tan tranquilo se convirtió en el centro de la atención nacional e internacional. Y de repente era famoso y la comunidad estaba viviendo en el mismo pueblo que un asesino en serie real, les gustara a ellos o no. El 21 de noviembre de 1957, Ed Gein, de 51 años, se declaró no culpable por razón de locura en su comparecencia ante el Tribunal del Condado de Waushara, y los psicólogos declararon que él no estaba apto para ser juzgado. Las indicaciones eran que estaba clínicamente psicótico, con alucinaciones auditivas y visuales, creía ser un instrumento de Dios con el poder de resucitar los muertos, escuchaba voces y creía que los árboles le hablaban. Ahí está como mi mamá. Fue enviado al Hospital Estatal para Criminales Insanos en Warren, Wisconsin, lo que ahora sirve como una prisión de máxima seguridad a 70 millas de Plainfield. Los artefactos que encontraron en la casa fueron fotografiados en el Laboratorio Estatal de Criminología y luego fueron destruidos. La comunidad intentaba poco a poco recuperarse de este evento tan perturbador, pero la sombra de Ed seguía sobre este pueblo. Y en 1958 la propiedad donde Ed vivía iba a ser subastada. Y lo último que quería la gente era que la casa se convirtiera en algún tipo de santuario o en alguna atracción para fanáticos de cosas de esta calaña. Unos días antes de la subasta, la casa fue incendiada hasta quedar en la nada. Se sabe que los vecinos no estaban contentos con la idea de que se convirtiera tal vez en un museo de alguna manera, pero de todas formas hubo muchas historias alrededor de ese fuego. Aunque la casa desapareció, la gente seguía yendo y manejaban por el lote vacío donde estaba la casa. Oye, es que la gente... Es que es el morbo. En marzo de 1958, el carro en el que Ed solía transportar los cuerpos de las víctimas fue comprado en una subasta por un operador de ferias, quien pagó más de $700 por él, para después cobrarle a los fascinados 25 centavos por una fotografía y una visita a la exposición de McCarver. Es un emprendedor. ¿Estás viendo? La mente de un emprendedor. Sacarle plata. Ed permaneció en el Hospital Estatal Central durante 11 años hasta que los médicos determinaron que finalmente estaba apto para ser juzgado por el asesinato en primer grado de Bernice Worden. El juicio duró una semana y el 14 de noviembre de 1968, el juez Robert Gilmer llegó al veredicto y Ed Gein fue condenado por el asesinato de Bernice Worden, pero no por el de Mary Hogan. El Estado decidió no juzgarlo por el asesinato de Mary Hogan, alegando que sería un desperdicio de dinero porque Ed ya había sido declarado insano y de todos modos pasaría el resto de su vida en un hospital. La psicóloga forense, la doctora Helen Mollison, entrevistada durante su tiempo en el hospital, dijo, y cito, yo estaba trabajando en ese momento como psiquiatra del personal y cubría todas las unidades. Y cuando me pidieron que fuera a ver a esta persona, fui a verla. Lo vi de nuevo y no estaba para nada coherente. Era tan pequeño que me resultaba difícil imaginarlo como la persona que cometió todos estos homicidios. Vivía allí de manera muy pacífica, nunca causó problemas, nunca tuvo ningún tipo de comportamiento o consecuencia por un comportamiento indebido. Ed no parecía ser el monstruo de persona que cometió esos actos tan siniestros. La psicóloga también recuerda que ella recibió una carta de una vecina que solía ser amiga de Ed cuando era niña y recuerda haber ido a su casa y él le servía sopa en cráneos de algunas de sus víctimas y la gente nunca lo supo. Qué locura. Intentó solicitar su liberación en 1974, pero esta fue rechazada. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984 a los 77 años por cáncer del pulmón
y fue enterrado junto a su madre en el mismo panteón familiar del cementerio, el mismo que tantas veces había sido profanada durante su época de horror. Su tumba se convirtió en una especie de atracción turística. Algunos visitantes incluso cortaron pedazos de su lápida para guardarlo como recuerdos. Luego, en junio del 2000, toda la lápida fue robada. ¡Oh! La encontraron. El New York Post informó que la policía del condado de Washara inicialmente creyó que grupos ocultistas podrían estar detrás del robo. La lápida fue encontrada un año después y guardada en un depósito. El lugar de entierro de Gein ahora está sin marcar. Además de los restos de Warden de la caseta, los restos de Mary Hogan fueron los únicos otros restos identificados encontrados en la casa de Gein. Los cuerpos de 15 mujeres diferentes se utilizaron para crear los trofeos de Gein. También se dice que a veces Gein llevaba regalos de carne de venado fresca a sus vecinos. Pero también dijo nunca haberle disparado a un venado en su vida. Uy. En noviembre de 1957 se encontraron restos quemados de al menos una mujer en un pozo de cenizas detrás de la casa de Gein. El hueso más grande medía 3 pulgadas de largo. También se encontraron restos de otra mujer en un pozo de basura. En 1955, en el lugar de la antigua granja de Gein, se encontraron restos de 10 mujeres y un hombre en un pozo antiguo. O sea, esto sigue apareciendo todo lo que da. No se sabe con certeza si hubo otros asesinatos cometidos por Gein, además de las muertes conocidas de Hogan y Warden. Después de su arresto, una búsqueda en la casa reveló recortes de periódicos sobre asesinatos de mujeres de Wisconsin cuyos asesinos no habían sido atrapados. Entre 1947 y 1957, hubo varias desapariciones de personas en o cerca de Plainfield, Wisconsin. El 1 de mayo de 1947, Georgia Jean Weckler, de 8 años, de Fort Atkinson, Wisconsin, desapareció. El 1 de noviembre de 1952, Victor Travis, de 42 años, y Ray Burgess, 2 locales que iban a cazar ciervos cerca de la granja de Gein, desaparecieron. El 24 de octubre de 1953, Evelyn Grace Hartley, de 15 años, de La Crosse, Wisconsin, aparentemente fue secuestrada mientras estaba de niñera. Se encontraron manchas de sangre, sus zapatos y su ropa ensangrentada, pero ella desapareció. Gein estaba visitando familiares en La Crosse en el momento de la desaparición de Hartley. Además, estaban ubicados muy cerca de donde Hartley estaba de niñera. Gein también hizo comentarios extraños sobre la desaparición de Hartley similares a la desaparición de Mary Hogan. En junio de 1957, James Walsh, de 32 años, vecino de Ed Gein, desapareció. En agosto de 1956, Irene Keating, de 30 años, también desapareció. Un joven de 16 años cuyos padres eran amigos de Gein y que asistía a juegos de pelota y películas con él, informó que Gein tenía cabezas reducidas en su casa, las cuales Gein había descrito como reliquias de Filipinas enviadas por un primo que había servido en las islas durante la Segunda Guerra Mundial. Tras una investigación de la policía se determinó que eran pieles faciales humanas cuidadosamente peladas de cadáveres y utilizadas por Gein como máscaras. Ay, Dios mío. Durante el interrogatorio, el sheriff del condado de Washara, Art Sly, supuestamente agredió a Gein, golpeándole la cabeza y la cara contra una pared de ladrillos. ¿Pero quién no? Dios mío. Sí. Como resultado, la confesión inicial de Gein fue considerada inadmisible. Sly murió de insuficiencia cardíaca a los 43 años en 1968, antes del juicio de Gein. Muchos que conocían a Sly decían que estaba traumatizado por el horror de los crímenes de Gein, y esto junto con el temor de tener que testificar, especialmente sobre la agresión de Gein, había atacado, sí, causó su muerte. Uno de sus amigos dijo fue una víctima de Ed Gein tan seguramente como si lo hubiera matado. Gein dijo que él no era caníbal ni necrófilo. Sus crímenes horribles dejaron un impacto duradero en la pequeña comunidad donde cometió sus atrocidades. Muchos de la comunidad preferirían ser conocidos por sus médicos y arquitectos y no por este único y oscuro episodio. Sin embargo,
la fascinación con la historia de Ed Gein aún sigue viva. En el año 2000, alguien fue descubierto vendiendo partes de la lápida que se había erigido en su tumba. Para los fanáticos de Ed Gein, esto generó una categoría de coleccionables conocidas como reliquias de asesinato, que para las personas desquiciadas esto es de mucho valor. A pesar de que ya han pasado 77 años desde sus crímenes tan horribles, se ha convertido en una figura notoria en el folclore estadounidense, siendo un asesino de proporciones casi míticas. Lo fascinante de Ed es que a pesar de haber asesinado solo 2 personas, lo cual es mucho menos que muchos de asesinos infames, su legado ha tenido un enorme impacto en películas y música. Ed Gein se convirtió en una influencia directa en el cine de terror estadounidense. Aunque sus crímenes eran reales, y él sigue siendo uno de los asesinos más infames de la historia de Estados Unidos. Y a muchas personas les gusta y han visto películas clásicas, pero estas 3 películas son basadas en la historia de Ed Gein. O sea, fue la inspiración para Norman Bates, el amante de su madre en Psycho. De 1960, Leatherface de 1974 y el asesino de la masacre de Texas Chainsaw, que usa piel humana, y Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes de 1991. Son aterrorizantes, pero nada se puede comparar con el terror de la verdadera historia de Ed Gein. Y esta, mi gente, fue la historia aterrorizante de Ed Gein. De verdad que es impactante, pero tú sabes que yo leí, porque esta historia es bastante antigua, entonces tiene partes y partes, tú sabes, ¿no? Una de las fuentes yo leí que en efecto sí llevan a cabo necrofilia. Yo leí que no las llegó a cometer porque él dijo que olía muy mal. feo. Sí, yo también. Y también que no se las comió. Que olía muy feo, pero en otras dice que sí, en fin. ¿Quién Cosas, sabe? pedazos de aquí y de allá, pero no me extraña nada. Nunca sabremos. Y otras también que él se le había hecho pruebas de polígrafo. En esas muertes que supuestamente se le atribuían a él, en las pruebas de polígrafo él las había pasado bien, o sea que al parecer. Eso fue otra fuente que leí, porque sabes que hay tanta información. Es mucha información, pero definitivamente sí, fue como la fuente de inspiración, vamos a decir, para estas películas tan emblemáticas. Y son películas que son bastante viejas, la verdad que solamente recuerdo haber visto ya mucho tiempo la masacre de Texas Chainsaw. Texas Chainsaw ha tenido varias versiones, vamos a decir, pero sí es horrible. Muy interesante, terrible al mismo tiempo. Sí. Y qué pena que para la gente que desaparecieron y nunca fueron encontradas. Queda la duda. Por eso quise asegurarme de mencionar sus nombres. Porque sí, merece la pena que sean recordadas, así es. Y bueno, mi gente, hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí llegó el tren. Nos vemos. Comuníquense con nosotras en amigasensangre@gmail.com, Amigas en Sangre Podcast Fans en Facebook, Instagram, TikTok, donde sea que nos quieran encontrar. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye, Hasta luego, Amigas en Sangre. Bye. Bye.